Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno. Hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe. Hemos sido llamados a esforzarnos y ser valientes. Y queremos seguir ese llamado, ese ánimo de mantener nuestra fe viva. Yo quiero hoy invitarlos a abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y como título del mensaje le puse mantengamos nuestra confesión. ¿Y por qué confesión? ¿Y por qué mantengamos? Y aquí dice retengamos nuestra profesión. En el original griego dice así: y voy a tratar de decirlo, kratomen dis osmologias, algo así. Y esas palabras dan el sentir de sostener con fuerza nuestra confesión de fe. Entonces, por eso puse el título: mantengamos nuestra confesión. Sostengamos con fuerza. Agarremos lo que se refleja en el uso de crateo en el Nuevo Testamento. Entonces, los hebreos, los que leyeron esta carta, cuando leyeron este verbo kratomen, crateo, cuando leyeron crateo, y pensaron en agarrarse fuertemente de la ley, de lo que ellos creían, aunque el escritor de los Hebreos está diciendo ya la ley no es lo más importante es Jesús. Jesús es mejor que la ley. Pero ellos de una vez lo asocian con agarrar algo fuertemente y tiene que ver con algo espiritual. Ellos lo relacionan con eso de una vez. Y después esta palabra dis es un artículo que puede significar diferentes cosas. Es como un relleno ahí. Y en este caso parece que se utiliza como pronombre, que en este caso sería nuestra confesión. Y después yo puse ahí osmologias, es homologias, sin la S. Homologias. Eso pasa cuando uno trata de
hablar idioma que no sabe. La palabra homologias. En el Nuevo Testamento, homologia se refiere principalmente al acto de confesar o profesar la propia fe, particularmente en el contexto de reconocer a Jesucristo como Señor. Implica una declaración pública de creencia y lealtad, a menudo frente a la oposición o persecución. El término también puede abarcar la idea de acuerdo o asentimiento a un conjunto de creencias o verdades. Entonces, tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer en Jesús, con una confesión de fe. Y dice que implica una declaración pública de creencia y lealtad, y a menudo frente a la oposición o persecución. Entonces tiene un significado bastante fuerte, homologias. En el mundo greco-romano, las declaraciones públicas y los juramentos eran comunes en contextos legales y cívicos. Para los primeros cristianos, la homologia adquirió un profundo significado, ya que a menudo se exigía a los creyentes que declararan públicamente su fe en Cristo, a veces con gran riesgo personal. Esta confesión no era meramente verbal, sino que se esperaba que se reflejara en la vida y las acciones de la persona. Un profundo significado en esa palabra que en nuestra Biblia tenemos como profesión, que si yo agarro esa palabra en el griego, la palabra original, homologias, y lo pongo en el traductor de Google, lo que me da es confesión. Aquí, en la Reina Valera, se tradujo a profesión. También concuerda, pues, no es que está fuera de contexto totalmente, pero me parece a mí que confesión da un poquito más de sentir de el original, porque eso era lo que estaban haciendo los cristianos cuando pensaban en la palabra homologias, confesando a Jesús, confesando la fe. Y ahora, pensando un poquito más, ¿cuál era la razón? ¿Por qué está llamando el escritor de a los hebreos? ¿Por qué los está llamando a sostener fuertemente la confesión? Dice aquí la razón, porque tenemos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por esta razón, retomen tis homologias. Por esta razón, sostengan, mantengan, agarren fuertemente su confesión, porque tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Y ahora quiero leer estos versículos desde el 14 del capítulo 4 hasta el 10 del capítulo 5. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote, ¿quién es? Es Jesús, es el Hijo de Dios, es el que traspasó los cielos. Y queremos ver un poquito cómo es este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, en quien depende nuestra confesión, porque nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente de nuestra confesión en este sumo sacerdote. Nuestra confesión que cree en este sumo sacerdote. Y es la razón por la cual nosotros nos agarramos de esa confesión y no la soltamos. ¿Cómo es este gran sumo sacerdote? Dice, versículo 15, que se compadece de nuestras debilidades. Porque Él también fue débil. Él también experimentó debilidad. Y podemos decir, bueno, pero cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él podía hacer cualquier cosa. Hizo milagros. No lo veíamos tan débil, pero Jesús tenía sus debilidades. En Mateo 4, versículo 2, estamos hablando de debilidades físicas, pero también yo estoy seguro que Jesús sentía las debilidades espirituales también. Lo vemos en el huerto de Getsemaní, arrodillado clamando a su Padre, sudando gotas de sangre. Debilidades Jesús las tenía. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Tenía debilidades. Él sintió hambre. En Juan 4, versículo 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús se cansó. Decimos, pero ¿cómo? Jesús era el Hijo de Dios, seguro no se cansaba. Sí, Jesús se cansaba. Jesús tenía limitaciones. Él se compadece de nuestras debilidades. También vemos cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Jesús sintió compasión, Jesús sintió tristeza. Cuando Jesús fue arrestado, Jesús mostró debilidad, porque Él no se opuso. Y para el mundo eso era debilidad. Y no tenemos un versículo que dice que Jesús no pudo, o sea, por estar tan débil, Él no pudo cargar su propia cruz. El Evangelio de Juan dice que Jesús cargó su propia cruz. Los otros evangelios dicen que los soldados obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. Entendemos que Jesús estaba muy débil para cargarla a Él mismo. No hay ningún versículo que lo dice, pero lo entendemos así. Y la tradición lo dice así. Pero Jesús se hizo débil. Se debilitó por nosotros. Se hizo igual a nosotros. Aquí en Hebreos dice que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios también, porque Él mismo
era débil, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque él también era pecador. Jesús se hizo como nosotros, se debilitó aún siendo hijo de Dios, y enfrentó las burlas, los azotes, el maltrato. Se hizo débil por nosotros. Dice también aquí en Hebreos 4 que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Tentado en todo. Hebreos 2:18 también dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este gran sumo sacerdote fue tentado. Entiende lo que es la tentación. Y tenemos en los evangelios el relato de esta tentación de Jesús. En Mateo 4 ya leímos un versículo de ahí, cuando él tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Yo también hubiera tenido hambre después de tanto tiempo de ayunar. Pero Jesús lo hizo. Versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tenía hambre. Jesús hubiera podido hacerlo, pero Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús fue tentado. Y él soportó la tentación. Soportó la tentación de convertir las piedras en pan. Él tenía hambre. Soportó la tentación de tirarse del templo para que los ángeles lo agarraran, lo rescataran. Y yo creo que tal vez nosotros no entendemos lo que significaba esa tentación para Jesús. Pero hubiera sido una muestra segura, una seña segura de que él era enviado por Dios, que se tira del templo y los ángeles lo agarran, no lo dejan caer. Todo el pueblo de Israel viéndolo, y tiene que ser el Hijo de Dios, véalo. Dice: no, yo no puedo hacer eso. No tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás ofreciéndole todos los reinos del mundo, solo postrarse y adorar a Satanás. Hubiera sido una manera fácil para Jesús de escaparse de la cruz. Satanás, pero Jesús dice: no, vete, Satanás, vete, Satanás, solamente a Dios. Jesús fue tentado. Después en Lucas tenemos el mismo relato, en Lucas 4, pero al final dice algo interesante. Dice el versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Yo me pregunto si había más tentaciones que las que están mencionadas aquí, que dice: cuando hubo acabado toda tentación. Y después dice que se apartó por un tiempo.
Yo creo que Jesús fue tentado en más ocasiones que esta. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y si pensamos nosotros, bueno, Jesús no enfrentó esta tentación, Él enfrentó otro tipo de tentaciones. Él no entiende esta tentación. Ese sumo sacerdote no entiende. Fue tentado en todo. El diablo se apartó por un tiempo, pero volvió. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese gran sumo sacerdote no tiene pecado. Esa es la diferencia con los otros sumos sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento. Ellos pecaron. Ellos eran seres humanos que cometían pecados. Jesús era ser humano, pero era Dios y no tenía pecado. Primera de Pedro 2, versículo 21, 24, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que busca justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ningún pecado, pero todo el pecado de nosotros lo cargó sobre él. Murió como un criminal, murió como un pecador, murió como un blasfemo. Pero no hizo pecado, no cometió pecado. Dice también que es paciente con los ignorantes. Romanos 9. Estoy buscando unos versículos para confirmar estas verdades. Jesús es paciente con los ignorantes. Romanos 9, 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En lugar de vasos de ira, vasos de misericordia. Paciente, paciente con los ignorantes, paciente con nosotros. Así es nuestro gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, no se autoproclamó sumo sacerdote, sino que Dios lo llamó. Y Hebreos, el libro de Hebreos hace mención de esto. Dice que ningún sumo sacerdote fue llamado o fue autoelegido, fue llamado por Dios como Aarón. Y dice, y Jesús tampoco fue autoelegido, fue llamado por Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Él lo envió, Él lo llamó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo llamó, Dios lo eligió a este gran sumo sacerdote. Dice también que aprendió la obediencia por lo que padeció. Aprendió la obediencia, como dice en Filipenses, versículos muy conocidos y tal vez uno de los pasajes favoritos míos en la Biblia. Filipenses 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente. También en la historia de los evangelios vemos que Jesús se sometió a sus padres. Él obedeció, aprendió la obediencia.
Hebreos 2:10 dice que fue perfeccionado. Bueno, ahí en Hebreos 4 lo dice también, que Él fue perfeccionado. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten lo que dice aquí: aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, queriendo llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Qué tuvo que hacer? Perfeccionar por aflicciones al autor de salvación. El autor de salvación, ¿quién es? Ese gran sumo sacerdote. Y ese es el siguiente punto. Ese sumo sacerdote es el autor de salvación, quien Hebreos 4 lo dice también. Y vamos otra vez a Hebreos 2. Y vamos a leer otros versículos aquí. Ya leímos el versículo 10, vamos a leer el 9 también. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y después brincando al 11 y leyendo hasta el 17. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Autor de salvación. Este gran sumo sacerdote se hizo semejante a sus hermanos, para venir a ser autor de salvación, para expiar al pueblo. Y es por este gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, que no tiene pecado, que es paciente con los ignorantes, que fue llamado por Dios, que aprendió la obediencia, que fue perfeccionado, que es autor de salvación. Es por este que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia, y alcanzar misericordia y hallar gracia. Es por medio de este gran sumo sacerdote. Es por medio de él que podemos acercarnos. Es por medio de él que podemos sostener nuestra confesión de fe. ¿Pero qué es nuestra confesión de fe? Yo creo que es algo más que el documento que estamos revisando los miércoles, 3 miércoles por mes, aquí juntos los hermanos. Es más que ese documento. Este documento que nosotros queremos perfeccionar es para poder mostrar al mundo y a nosotros mismos lo que creemos. Pero la confesión de fe que está hablando aquí en Hebreos 4 es más que eso, más que un documento. Y ahora pensando un poquito más en esta palabra homologios, Hechos 7, versículo 17,
¿Qué es esta palabra? ¿Qué es esta confesión? Hechos 7, versículo 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esa frase, había jurado, en el original es, voy a ver si lo puedo decir, homologese, algo así. La misma raíz de esta palabra, había jurado. Es más, la confesión es más que una confesión, es una promesa, es un juramento, es un pacto. Dios lo hizo con su pueblo y Dios cumplió. Es una promesa. Esa confesión de fe que nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente de ella es una promesa. Hebreos 10, 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí otra vez tenemos la palabra, en lugar de homologias es homologia, pero viene siendo lo mismo, confesión. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, la confesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en aquel que prometió, en aquel que juró a Abraham. Y dice, fiel es el que prometió. Ese que prometió siempre es fiel, siempre cumple sus promesas. Entonces nuestra confesión está en ese que siempre cumple con sus promesas. Hebreos 3, versículo 1 al 6. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este sumo sacerdote, el que nos hizo, el que es mucho mayor que Moisés, es nuestro sumo sacerdote, es el que en quien se basa nuestra confesión. Y dice que el versículo 1 dice que es sumo apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él dice profesión, pero es la palabra homologia, es la misma palabra. Sumo sacerdote de nuestra confesión. Y dice aquí, considérenlo, véanlo y sostengan con fuerza su confesión. Primera de Juan 4:15
Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esta palabra aquí es homologisi, o homologisi, creo que es más bien. Es interesante, el griego no siempre respeta las tildes. En ese caso es homologias, yo había dicho homologías, pero no es así, homologias. Y esa palabra es homologesi. Y es la misma que se usa en Lucas 12:8, cuando Jesús dice, el que me confiesa delante del Padre, yo también le confesaré, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre en el día del juicio. Homologesi. Confesar. Aquí dice, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Jesús dice que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Confesión de fe en Jesús. Romanos 10. La última cita que vamos a ver. Romanos 10. Y creo que aquí se encierra lo que es nuestra homologias, nuestra confesión de fe. Romanos 10, 8 y 9. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es nuestra confesión de fe. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ese que vimos, que se compadece de nuestras debilidades, es el Señor. Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, como dice 1 Juan. Resucitó de los muertos y hoy está a la diestra de Dios. Y sigue siendo el Señor. Y con solo creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Señor, esto nos hace creer en toda la palabra de Dios. Y no solo creer, sino obedecer. Porque si creemos que Jesús es el Señor, vamos a obedecer lo que Él dice, porque es el Señor, es el que es sobre todo. Entonces, nuestra confesión de fe es mucho más que un simple documento. Es creer en el sumo sacerdote, que es también el autor de salvación. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios que nos ha salvado. Es creer en Jesús. Es creer en Él y obedecerlo. Y esa es la confesión de fe que nosotros tenemos que mantener, que debemos agarrar con fuerza y nunca soltar. Esa es la confesión de fe, según entiendo yo, que está hablando. Por lo menos una parte, por lo menos vimos un poquito de la confesión de fe al que estaba haciendo llamado el escritor de Hebreos a sostener con fuerza. Y hoy nos hace el llamado a nosotros. Sostengamos con fuerza. No soltemos nuestra homologias, nuestra confesión de fe. Esas palabras para mí fueron de mucho ánimo. Y estudiar el original, ver el griego y ver el significado de esa palabra, de esa confesión,
me fue de inspiración. Porque es más que una confesión nada más. Es más, es una promesa. Y es una promesa de obedecer y creer en Jesús, aunque me cueste la muerte. Ese era el significado que tenía para los cristianos en el tiempo que se escribió la carta de los Hebreos. Para nosotros hoy, ¿cuánto significado tiene nuestra confesión? ¿Cuánto significado tiene creer en Jesús? Todavía debe ser una cuestión de vida o muerte. Porque si creemos en vida eterna, si lo negamos, Él también nos negará. Que Dios bendiga cada uno.